Damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de tener su palabra entre nosotros, entendiendo que su palabra es infalible, es inerrante, es suficiente, es la única autoridad que tenemos y bajo la cual nosotros descansamos y nos sometemos a lo que su palabra dice. Yo quiero dar gracias también en forma especial porque están con nosotros nuestros hermanos de Valdivia, que el otro día estuvieron conversando en casa conmigo y viajaron ahí un buen trecho para estar aquí con nosotros. Así que muy bienvenidos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a leer nuevamente el párrafo completo del versículo 36 al 49. No obstante, nos vamos a quedar en algunos versículos nada más. El Señor Jesucristo está, digamos, el contexto en el cual escribe Lucas es el contexto de la resurrección y de las apariciones del Señor Jesús a diferentes personas. En los versículos 13 al 35 tenemos la aparición a los discípulos que iban camino a Emaús, una aldea pequeña que estaba cerca de Jerusalén. Y luego los versículos 36 al 49 a los 11 que estaban reunidos y donde el Señor se manifiesta a ellos y luego les da también una orden perentoria de algo que involucra igualmente a la iglesia, ellos debían hacer. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta ahí el relato que da Lucas de lo que sucedió con el Señor. Hay una serie de apariciones a diferentes personas en que se manifestó el Señor Jesucristo resucitado. Y en este último caso, en el párrafo que leemos, a los 11 discípulos, recordemos que Judas ya había muerto, nunca fue un verdadero creyente, era un falso creyente que estuvo entre los 12, Jesús desde el principio lo sabía, sin embargo, ya estaban solo los 11 en este momento cuando el Señor les dice estas cosas. Se manifiesta a ellos, estaban en un lugar que no especifica la Escritura. Juan dice que estaban en un lugar reunidos, escondidos por miedo de los judíos. Y Lucas dice que el Señor se manifestó y cuando ellos lo vieron tuvieron diferentes reacciones. La primera reacción que tuvieron, según lo que dice el texto, es que ellos se espantaron y se atemorizaron porque creían que veían un espíritu. Lamentablemente los discípulos, nosotros a veces los vemos como perfectos, como grandes héroes de la fe, y los discípulos eran hombres comunes y corrientes. Y también habían sido permeados por su cultura y tenían ciertos conceptos supersticiosos. Cuando vieron a Jesús pensaron que vieron un espíritu, literalmente un fantasma. Ahora, obviamente, el Señor Jesucristo había resucitado, estaba en medio de ellos y Él quería precisamente mostrarse que Él había vencido la muerte. Les quería mostrar a través de la evidencia práctica y palpable que en realidad Él había efectivamente resucitado. Por eso el versículo 39 dice: mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved.
Miren cómo les dice que usaran sus sentidos para poder percatarse que efectivamente Jesús había resucitado. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Aquí hay otra evidencia, un espíritu no come. Por tanto, le quería demostrar también que sí podía comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora, el hecho de que el Señor Jesucristo haya resucitado no era simplemente porque Él quería demostrar que estaba delante de ellos y que había vencido la muerte, sino que quería que eso transformase la vida de las personas que lo pudiesen ver, como en este caso los discípulos. El Señor había hablado muchas veces con ellos y les había dicho que efectivamente Él debía ir a la cruz, debía padecer, debía morir e iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, todavía los discípulos no entendían esto hasta el momento en que el Señor se manifiesta vivo luego de resucitar de entre los muertos. Y aquí, entre los versículos 44 y 47, que va a ser mi texto en cuestión, aquí hay cosas muy interesantes relativas al gran tema de la Biblia. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? El Evangelio de Jesucristo. Si nosotros vemos que en toda la Escritura se destaca con colores propios la figura del Señor Jesucristo, porque toda la Escritura se refiere a Él, el gran tema es precisamente el Evangelio. Y aquí el Señor va a decir 5 cosas en relación al Evangelio. Yo quiero que podamos ver esto con toda claridad en el texto bíblico. Hay 5 cosas importantes que el Señor va a decir en relación al Evangelio y que son verdades eternas, verdades que permanecen y verdades que también deben obrar en nuestro corazón para hacernos ver con toda claridad que no existe ningún otro tema más importante que el Evangelio. Como dice Tim Keller, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, es desde la A hasta la Z de la vida cristiana. Es decir, se comienza la vida cristiana con el Evangelio, se continúa la vida cristiana con el Evangelio y finalmente el Evangelio es el que me lleva a la gloria. De tal manera que no estamos hablando de un tema entre muchos dentro de la iglesia, sino estamos hablando de el tema en la iglesia. Y va a decir aquí algunas cosas muy interesantes. Yo quiero que empecemos primeramente con el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario. Esa es una palabra que parece que no tiene ninguna significación, más de lo lógico que nosotros entendemos. Es la palabra dei en griego y significa imprescindible. Era imprescindible, era absolutamente necesario. La palabra tiene una connotación de necesidad divina, como escribe un teólogo. Es decir, estamos hablando que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en primer lugar, y esto es una de las cosas más interesantes del Evangelio, que el Evangelio obedece a un plan predeterminado por Dios en un tiempo sin tiempo. Es decir, antes que el mundo fuese. Que era necesario, está hablando que había un plan predeterminado, organizado, definido por Dios para ser manifestado en un momento específico de la historia de la humanidad. El Evangelio no es un accidente. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz no es un accidente. El hecho de que Cristo se haya levantado entre los muertos, como los discípulos estaban ahí percatándose a través de la evidencia, no es un accidente, no es una circunstancia, sino que es algo que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que es necesario. Yo quiero que vayamos y corroboremos esto. Vamos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2. El Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, se pone de pie y comienza a predicar precisamente el Evangelio ese día en Jerusalén, donde había mucha gente. La fiesta de Pentecostés atraía una cantidad tremenda de gente a Jerusalén. Y Pedro en el versículo 22 del capítulo 2 de Hechos comienza diciendo lo siguiente.
varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Evidentemente ahí está hablando del consejo de la Trinidad, porque la Biblia dice que Dios no le pide consejos a nadie, porque no lo necesita. Y entonces era entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaba planificado, organizado, definido, determinado, que en un momento de la historia Jesús viniera y muriera en una cruz. El Evangelio nace en la mente perfecta del Padre y se manifiesta en el momento en que el Padre también así lo ha definido en consideración con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo, con el Hijo. Entregado por el determinado consejo. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Quién puso a Jesús allí? Fue Dios. Luego está la participación humana, como vemos, ¿cierto?, en la última parte del versículo. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Aquí Pedro está diciendo, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, pero ¿quién lo entregó? Fue el determinado consejo del Padre. Él lo decidió, Él lo definió así. Capítulo 4 del libro de los Hechos ahora. Mucho más claro todavía, mucho más evidente aquí. Capítulo 4, versículo 23 en adelante, cuando los discípulos son amenazados, pero que no hablaran más en el nombre de Jesús, ellos fueron a Jerusalén, se reunieron con la iglesia y oraron. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Interesante que ellos se llevan su oración a Dios diciendo, soberano Señor. ¿Qué significa? Que Él hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere y donde quiere. Eso es soberano. Soberano Señor, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Salmo 2, la rebelión del hombre que se anticipa en el Salmo 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero versículo 28, ahí está la clave. Para hacer, ¿qué cosa? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Para hacer que tu mano y tu consejo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso significa que Dios es soberano y Dios planificó y organizó el Evangelio para luego manifestarlo en un momento determinado. Hermanos, ¿por qué es tan importante el Evangelio? El Evangelio no es el plan B de Dios, siempre fue el plan A. No es que Dios se sorprendió y dijo, hice al hombre y miren lo que hizo el hombre. Pecó contra mí, se rebeló contra mí. Entonces ahora, ¿cómo lo hago para poder salvar al hombre? Esa no es la forma en que Dios actúa. Dios no es un observador cósmico que ve todas las cosas y dice, bueno, en la medida que van ocurriendo las cosas yo voy ordenando todo. No es así. A Dios no le toma por sorpresa absolutamente nada. Dios definió cómo iban a ser las cosas. Dios determinó y preordenó todas las cosas para que su plan y su propósito se cumplan. Entonces cuando Jesús le dice, es necesario, era necesario, Jesús está diciendo que Dios tenía eso definido y determinado que sucediera. Y nadie lo podía evitar porque la soberanía de Dios dice que Él define y determina las cosas y nadie le dice, ¿qué haces? Nadie detiene su mano. Y hermanos, esto es tan hermoso para nosotros que por gracia de Dios conocemos el Evangelio porque implica que cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, cuando nosotros revisamos las implicancias de la cruz, por ejemplo, nosotros no estamos hablando de un tema común y corriente.
como cualquier cosa. Nosotros estamos hablando del tema más importante en todo el cosmos. Nace en la mente perfecta de Dios y se manifiesta a través de su Hijo, y el Espíritu Santo aplica eso en el corazón de las personas conforme a su propia voluntad. Pero el Evangelio no se origina en el hombre. El Evangelio no fue creación de algunas personas inteligentes o que quisieron inventar, crear un sistema religioso. No, el Evangelio se origina en Dios mismo. Era necesario, dice Jesús. Recordemos que el apóstol Pedro dice inclusive que el Señor Jesucristo fue entregado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, dice. Cuando se refiere a la liberación que da Él a través de su sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que volver a la centralidad del Evangelio. El Evangelio tiene que ser el corazón de la iglesia. Nosotros hemos de vivir en función del Evangelio y para el Evangelio. El Señor estableció eso desde antes de la fundación del mundo. Recordemos cómo desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante aparece la primera promesa del Evangelio, lo que llaman los teólogos el proto, el primer Evangelio, y desde allí en adelante viene todo el desarrollo de eso hasta que finalmente confluye en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Por tanto, la primera aseveración que podemos hacer en función de este texto es que el Evangelio obedece a un plan predeterminado por Dios antes de la fundación del mundo. Lo segundo que dice el Señor y que es consistente y coherente con lo anterior, dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Noten lo que Jesús dice, cada palabra es importante. Que se cumpliese todo. ¿Qué cosa? Lo que Él había predeterminado antes de la fundación del mundo. Pero ¿dónde fue revelado eso? Y esto es lo segundo. El Evangelio está revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento, anticipado ya en las Escrituras del Antiguo Testamento. Notemos cómo utiliza una triple división. Los judíos utilizaban esta triple división, a veces utilizaban una doble división de todo el Antiguo Testamento, decían Moisés y los profetas, o como en este caso, dijeron la ley de Moisés, los profetas y los salmos, que es una triple división, que es exactamente lo mismo, son los 39 libros que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Miren, antes de la fundación del mundo, Él estableció el Evangelio. Luego, Él empezó a revelarse a través de su palabra para que el hombre tuviese conocimiento del Dios verdadero. ¿Sabían ustedes que si el Señor no nos deja su palabra, no habría ninguna posibilidad de conocerlo a Él? De conocer nuestra condición, nuestra necesidad y menos el Evangelio. Pero ¿cuál es el propósito de todo el Antiguo Testamento? Enseñarnos la grandeza, la valentía, el poder militar, político, la capacidad estratégica de David. Mostrarnos cómo la confianza extraordinaria que tenía Abraham y cómo venció tantas cosas, como su esposa que era estéril finalmente dio a luz. En realidad, ¿cuál era el propósito de toda la Biblia y del Antiguo Testamento, en este caso que el Señor está apuntando? ¿Cuál era el contenido esencial de todas las Escrituras? Contarnos historias de héroes del Antiguo Testamento, héroes hebreos, judíos, de un pueblo pequeño y insignificante del mundo. ¿Cuál era el propósito? El propósito era revelarnos, anticiparnos el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, yo mencioné Génesis 3:15 como el protoevangelio, donde dice que la simiente de la mujer iba a aplastar la simiente de la serpiente, ¿recuerdan? Y la serpiente o la simiente de la serpiente lo herirá en el talón o en el calcañar, como dice. Pero desde ahí en adelante nosotros tenemos posteriormente en el capítulo 12 del libro de Génesis, 12:1-3, donde el Señor le dice a Abraham que deje su parentela y se vaya a la tierra que Él le mostrará, y le dice además algo interesante: te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Luego se la reitera, dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué es lo que es eso? La anticipación del Evangelio. Porque el apóstol Pablo después en Gálatas dice que cuando Dios le hace la promesa a Abraham no le dice de tus simientes como si fueran muchas, sino de tu simiente, la cual es Cristo, dice Pablo. De tal manera entonces que el registro revelado del plan de Dios está también ya en el Antiguo Testamento. Es interesante cómo posteriormente llama a otro hombre, como David, y en 2 Samuel capítulo 7, el Señor le dice a David que de su linaje iba a venir alguien que se iba a sentar en su trono, pero este iba a ser distinto porque su trono iba a ser eterno. Iba a permanecer para siempre. Y entonces tenemos Mateo capítulo 1, versículo 1, donde dice que es lo que él está escribiendo es el Evangelio de Jesucristo. Y luego dice algo interesante, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Lo notan? Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Luego le dice a David, uno que saldrá de tus lomos o de tu linaje, este va a tomar tu trono, pero este trono va a ser eterno, va a gobernar para siempre. Y luego nosotros, para no equivocarnos y para que la Escritura interprete la Escritura, respecto a esto que yo acabo de afirmar de David, vamos al capítulo 1 de Lucas y notamos lo que le dijo el ángel a María. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y miren lo que dice. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Lo notan la conexión que hay? Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que todo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo y al Evangelio de Jesucristo. Hermanos, esa es la reflexión teológica que debemos hacer cuando leemos el Antiguo Testamento. No podemos pensar que es simplemente historia. De verdad que para mí es un gran error cuando en la escuela dominical a los niños se les enseña la capacidad que tuvo David para vencer al gigante. Cuando se enseña cómo Sansón derribó esas columnas solamente, ¿cierto? Como la fuerza que tenía y todo esto. Hermanos, no hay que enseñarle historias a los niños. Las historias tienen un propósito teológico. ¿Y cuál es el propósito teológico? Apuntar a Jesucristo. Apuntar al Evangelio de Jesucristo. De tal manera que la reflexión teológica, como dijo Carlos Spurgeon, en todas las páginas de la Biblia confluyen en todos los caminos, ¿cierto? Que como dijo anteriormente, se decía que todos los caminos llegaban a Roma. Bueno, todas las páginas de la Biblia conducen a Cristo, decía Spurgeon. De tal forma que nosotros tenemos que revisar la Biblia y decir, mira, aquí está hablando de esto, pero está apuntando al futuro. ¿Por qué la genealogía del Antiguo Testamento se reduce? Normalmente son dos, pero la genealogía principal es una. ¿Se han dado cuenta de eso? Jacob y Esaú. Sí, Esaú va a tener esto, otro, ¡pum!, se acabó. Pero después sigue la de Jacob. ¿Por qué? Porque esa es la genealogía del Mesías. De tal manera que todo el Antiguo Testamento apunta al Evangelio de Jesucristo. Es decir, Dios empezó a revelar su plan para que nosotros lo pudiésemos ir descubriendo. Y entonces llegamos a Isaías 53. ¿Sabían ustedes que este es el capítulo casi olvidado a propósito por los judíos? Porque este capítulo nos puede mostrar de una manera más clara la persona del Señor Jesucristo. Y se escribió 700 a 740 años antes de Cristo. Por tanto, estamos hablando que este glorioso evangelio está plasmado en todo el Antiguo Testamento. ¿Para qué existe la Biblia? Para mostrarnos el mensaje, el evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad más grande del hombre.
Hermanos, nosotros en Chile no necesitamos un nuevo gobierno que nos libre de todo lo que está pasando. Necesitamos el Evangelio que nos libra de la ira venidera. Todo ser humano necesita eso. De la presidenta de la República hasta el hombre más sencillo y anónimo de este país necesita el Evangelio de Jesucristo. Toda la Escritura da cuenta de Él. ¿Recuerdan cuando el eunuco iba por el desierto, el etíope? Eunuco, ¿cierto? Va por el desierto y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se allegue al carro de él. ¿Y qué iba leyendo él? Isaías 53. ¿Entienden lo que lees? Le dice Felipe. Dice, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y entonces él, comenzando desde Moisés, comienza a explicarle de quién se trataba. ¿Por qué comenzando desde Moisés cuando era Isaías 53 nada más? Porque él le explica en todas las Escrituras lo que de él decía. Porque todas las Escrituras daban cuenta de el Señor y la obra que Él iba a hacer. Recordemos un poquito más atrás solamente en el mismo capítulo 24 cuando se encuentra con los discípulos de Emaús y dice el versículo 27 y comenzando desde Moisés otra vez, Jesús ahora explicando y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Lo que de Él decían. ¿Cuál era el propósito de Él? ¿Cuál era la razón por la cual el Señor Jesucristo venía a esta tierra? Para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que es eso? El Evangelio. Por tanto, entonces tenemos dos cosas esenciales. El Evangelio obedece a un plan predeterminado por Dios antes de la fundación del mundo. Y segundo, el Evangelio está anticipado, revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, el Nuevo Testamento mira hacia atrás y apunta a Cristo también. Todo confluye en Cristo y su obra. Pero luego en el versículo 45 Lucas dice algo más de esto y es interesante. Y esto, hermanos, es una de las cosas más hermosas que uno puede ver en la Biblia. Dice, entonces, el mismo Jesús que estaba hablando, les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las Escrituras. Y las Escrituras revelaban, ¿qué cosa? El plan de Dios en el Evangelio. ¿Entienden? ¿Qué es lo que estaba diciendo entonces? Esta tercera verdad que aparece aquí. Que el Evangelio es comprendido solo por la obra de Dios en el hombre. Es imposible que alguien pueda comprender el Evangelio si Dios no obra en esa persona, si no abre los ojos, si no quebranta su corazón, si no lo humilla para mostrarle su condición y llevarlo posteriormente a la cruz. Es imposible. Spurgeon decía que nuestra lengua se puede acalambrar, dice, se puede adormecer finalmente tanto hablar y convencer y dar argumentos y una serie de cosas. Y incluso podríamos caer muertos tratando de convencer a alguien, pero si el Espíritu Santo no obra en esa persona, no hay ninguna oportunidad de que esa persona pueda llegar al conocimiento de Cristo. No es nuestra persuasión, no es nuestra capacidad, pero sí la del Señor. ¿Quién les abrió el entendimiento? El Señor Jesucristo. El mismo que le está diciendo, miren, este es el Evangelio que el Padre había preparado, este es el Evangelio que ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Este es el Evangelio que ustedes tienen que conocer. Estaba hablando con los discípulos y notemos cómo en Lucas, el mismo Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34, el Señor Jesucristo les dice a ellos que tiene que padecer, que tiene que sufrir, que tiene que ir a la cruz. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Miren otra vez. Pero miren lo que pasó con los discípulos. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. 3 veces o 3 palabras se utilizan para ver la incapacidad de comprender de ellos. Nada comprendieron, les era encubierta y no entendían.
Pero aquí Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen el Evangelio. ¿Lo ven? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces, ¿cómo de pronto el hombre natural, ese hombre que no tiene capacidad de comprender las cosas del Espíritu de Dios, de pronto cae a los pies de Jesús y dice, soy un pecador perdido, sálvame, Señor? ¿Cómo? ¿De qué forma? Solo por la obra de Dios. Es precioso esto, porque no solo el Evangelio es el que planificó, ideó el Señor, sino también la salvación de cada uno de aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Por tanto, cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, entendemos que es una expresión solo de la gracia de Dios. Nada más. Qué increíble, Señor, me abriste los ojos cuando estaba completamente ciego. Ahora puedo ver la belleza, la grandeza, la gloria de ese Evangelio. Nunca antes lo había visto así. Hermano, durante 7 años yo estuve participando en la iglesia, pero no participaba obviamente en lo que tenía que ver con la iglesia y el culto, porque yo sabía, era responsable en ese sentido porque yo sabía que no era creyente. Pero yo iba y escuchaba y escuché muchas veces el Evangelio y yo podía repetir el Evangelio a una persona, pero yo nunca lo entendía. Intelectualmente sí lo sabía. Hasta ese momento precioso de 17 de septiembre del 1993, cuando el Señor en un momento dado me abrió los ojos y allí pude entender. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y cuál es el contenido central de las Escrituras? El Evangelio. Y eso entonces me lleva a mí necesariamente a tener una gratitud enorme a aquel que planificó mi salvación y a aquel que ejecutó mi salvación. Por eso es que cuando hablamos de estos temas no se trata de dar información meramente, se trata de que podamos ser exhortados y confrontados a veces con nuestra mediocre manera de vivir el Evangelio. Nuestra ingratitud es demasiado grande a veces. Hermanos, miremos lo que Cristo dice, miremos lo que Cristo hizo, miremos cómo Él planificó, organizó todo, lo plasmó a través de las Escrituras y lo trajo en un momento definido de nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo que abrió nuestro entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿No fue lo mismo que hizo con los discípulos de Emaús? Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos. Ojo que no dice, ellos abrieron sus ojos. Les fueron abiertos los ojos, versículo 31. Y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Les fueron abiertos. ¿Por quién? Es una obra de Dios. 3 cosas hemos dicho hasta ahora. El Evangelio obedece a un plan predeterminado por Dios antes de la fundación del mundo. El Evangelio está revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento. El Evangelio es comprendido solo por la obra de Dios en el hombre. Y ahora vamos al 4º punto, versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. La primera parte dice padeciese, obviamente allí se incluye su muerte. El Evangelio, esto es lo 4º, está constituido por la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el resumen del Evangelio. La muerte y resurrección de Cristo. Eso dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 4. Que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. La muerte y resurrección de Cristo. Cuando vemos a Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿qué es lo que hace Pedro? Predicar eso. La muerte y la resurrección de Cristo. Este es el contenido esencial del Evangelio. El Evangelio está constituido por la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, pensemos un poquito, hagamos una reflexión. ¿Y por qué Cristo tenía que morir? ¿Por qué Cristo tenía que morir?
Cuando Pedro, el mismo Pedro lo presenta en el capítulo 3 del libro de los Hechos en su segunda predicación y les dice y los acusa a los judíos, le dice, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al justo, ustedes mataron al santo. ¿Y cómo el que tiene vida en sí mismo puede morir? ¿Por qué tiene que morir el justo cuando es justo? ¿Por qué tiene que morir el santo cuando es santo? Y ahí necesariamente tenemos que mirarnos en ese espejo y ver nuestra condición de seres humanos caídos. Ahí necesariamente tenemos que ir a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, cuando dice que el hombre, digamos la tesis que coloca Pablo allí, en el versículo 1, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no está enfermo. Qué pena que durante mucho tiempo se nos enseñó un evangelio parcial donde decía que el hombre estaba enfermo. Y que nosotros decíamos, el evangelismo es llevarle la medicina, pero él se la tiene que tomar. Depende de él. El hombre está enfermo. No, el hombre está muerto. El hombre está completamente muerto, insensible, tiene un corazón de piedra y es insensible a las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la muerte de Cristo? Mucho tiene que ver. Porque si Cristo no viene por su pura gracia a morir y pagar la deuda que estos hombres tenían con Dios, la rebelión, la enemistad con Dios, entonces no había ninguna posibilidad de que pudiésemos tener acceso a este evangelio y a la salvación de nuestras almas, al perdón de nuestros pecados. No había ninguna posibilidad. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo estaba dentro del plan como necesaria. Debía ser así. Así como el cordero que apartaban el 10 del mes de Nisan y lo sacrificaban el 14, cuando el Señor les da la instrucción ahí en el Éxodo, cuando trae la plaga, ¿recuerdan de los primogénitos? Lo apartaban el día 10, lo tenían 4 días, pero el día 14 tenían que inmolarlo, decían, literalmente degollarlo. Y tenían que colocar esa sangre en los 3 postes principales de la puerta. Y entonces, de tal manera que el ángel vengador, cuando pasase, viese la sangre y dice, y pasara por alto. Eso es la palabra Pesaj, de la cual viene nuestra palabra Pascua. Pasara por alto. ¿Por qué pasara por alto? Porque la justicia de Cristo, de Dios, ya había sido vindicada porque había muerto alguien. Pero Dios había establecido que muriera el inocente en el lugar del culpable. ¿Pero qué hacía esto del cordero? Simplemente cubría el pecado. Eso es cafar o expiar el pecado. Pero no podía quitar el pecado. Pero Juan mira hacia atrás y ve a Jesús y dice, cuando estaba bautizando en el Jordán, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gran diferencia. Él era el cumplimiento perfecto de todas las profecías y todo lo que tenía que ver con los rituales, todos los tipos del Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo. De tal manera que Él tenía que morir en una cruz por causa de nosotros. Pero no porque Él estuviese obligado a morir, sino porque Dios había determinado en su consejo, en la Trinidad, que así fuese. No porque nosotros fuésemos agradables para Dios, porque éramos desagradables por nuestra condición, sino porque Él así lo quiso. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque ya conocéis la gracia de Dios, que siendo rico, que por amor a vosotros siendo rico se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, si esto no te confronta, si esto no te coloca frente a una noticia extraordinaria como es el Evangelio, si esto no te lleva a depender más de Dios, a amar más a Dios, a seguir de más cerca a Dios, a dejar todo lo demás y seguir a Cristo, entonces no sé qué lo puede hacer. Toda la persuasión humana nunca lo va a poder hacer. Contempla la cruz y entonces allí está la respuesta a todas tus preguntas. Contempla la cruz y entiende que
No hay nada más importante en esta tierra que el Evangelio y el Señor Jesucristo. Nada más importante. Yo le decía a los hermanos en Castro, hermanos, si tú colocas a tus hijos antes que Cristo, tú eres un idólatra. Si tú colocas tu trabajo antes que Cristo, tú eres un idólatra. ¿Por qué? Mira lo que hizo Él por ti. Mira. Ve lo que hizo Él por ti. No es una denominación la que lo hizo. Es la persona gloriosa del Hijo de Dios, el santo, el justo, el autor de la vida. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, que el Cristo muriese. Eso es lo que dice Jesús. Pero no solo que muriese, sino que resucitase entre los muertos. Porque eso era evidencia de que Él efectivamente pagó el precio y de que ese precio fue aceptado por el Padre. Porque eso era evidencia de que el Padre aceptaba el sacrificio de su Hijo. ¿Por qué aceptaba el sacrificio de su Hijo? Porque su Hijo es perfecto, es justo, es santo. Y el único que podía representar a la humanidad y sacarlo de la condenación de Adán era el justo, el santo. Era Jesucristo. Tenía que ser Dios hecho hombre. Hermanos, Pablo dice en Romanos 4:25 que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y esa palabra entregado ahí también tiene cierto la connotación de que el Padre lo entregó, pero resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo podíamos ser declarados justos delante del Padre cuando sabemos que somos culpables? Solamente a través del justo. Y Él resucitó para eso. A veces le damos una explicación tan simple a la resurrección de Cristo, pero ¿saben? Todo dependía de la resurrección. Todo. Si Cristo no resucita y todavía está la tumba ocupada, entonces nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Eso dice Pablo, nuestra fe sería vana. La predicación sería infructuosa. ¿Para qué predicar? Pero Pablo dice, pero Cristo sí resucitó. Y como Él resucitó, entonces toda nuestra fe tiene sentido al colocarla en Cristo y su obra perfecta. Toda nuestra fe tiene sentido. Tenemos una fortaleza, un fundamento que nadie puede mover. Un hecho histórico glorioso, Cristo murió y Cristo resucitó. Cuando fueron en la mañana a ver la tumba, no estaba ahí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ahora, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 15? Que como Él vive, también nosotros, nuestros cuerpos serán resucitados. Cuerpo, alma, espíritu, es decir, esencialmente todo el ser humano, vamos a estar para siempre con el Señor. Este es el Evangelio, esta es la esencia, este es el contenido. Está constituido el Evangelio por la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje clave del libro de los Hechos? Los apóstoles cuando fueron a predicar, ¿a dónde terminaban siempre su mensaje? En la resurrección. ¿Recuerdan cuando Pablo fue a Atenas? Y luego de mostrarle la insensatez de los sabios de ese tiempo, Pablo dice que Dios estableció un día en el que juzgará a los hombres por aquel que dio testimonio al levantarlo de entre los muertos. Nosotros a veces pensamos, es muy simple el Evangelio para predicárselo a la gente inteligente. Es muy simple. No, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros es que lo hacemos parecer como simple. ¿Qué de simple tiene? Imagínense que Dios se haga hombre. Que Dios se humilla a sí mismo. Eso dice Filipenses 2 del 5 al 11, al 8. Que Dios haya venido a colocarse en nuestro lugar. Que el mismo Dios haya recibido la justa ira de Dios. Porque eso fue lo que pasó en la cruz. No tiene nada de simple. Este es el mensaje que necesitan todas las personas. Hermanos, si hay un político que va a su casa a hablar con usted, dígale, esto es lo que tú necesitas.
Dígale eso. No le va a gustar probablemente. Así como a nosotros no nos gusta su discurso, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un evangelio glorioso, suficiente. Obviamente no es nuestro, pero nosotros lo tenemos en este vaso de barro, ¿verdad? El tesoro. El evangelio del Señor Jesucristo es por lo cual se escribió y para lo cual se escribió la Biblia. Nosotros lo entendemos así por lo que la misma palabra dice. ¿Qué hacemos entonces ahora? En quinto lugar, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, literalmente en todas las etnias, porque la palabra es etnos ahí cuando dice naciones. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que no podemos quedarnos con este evangelio y solo disfrutarlo nosotros, ¿verdad? Está diciendo, si no, llévalo a otros también. Ustedes como iglesia tienen que levantarse e ir y predicar este evangelio. Por eso yo les decía, si se acerca una persona a entregarle propaganda o hablarle, díganle, yo tengo un mensaje para ti. Tú necesitas a Jesucristo. Tú estás en rebelión contra Dios. Y Cristo vino precisamente para reconciliarte con el Padre. No necesita tantas palabras. Que se predicase en su nombre, y esto término predicación es hablar en voz alta, y es un término que tiene que ver con un heraldo que habla, ¿verdad? Que proclama lo que es la proclama del rey. El rey es que lo respalda. La autoridad no es su autoridad, es la autoridad del rey que lo envió. Y nosotros tenemos la autoridad del rey que nos envió. Toda potestad me dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo comienza? Toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. De tal manera que sí, tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el respaldo de Jesucristo. Tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Predicar. ¿Qué cosa? Que hay arrepentimiento y perdón en Jesucristo. Predicarse en su nombre el arrepentimiento. Esto es lo que hay que hacer. Hermanos, en una ocasión se le preguntó a John MacArthur en la televisión abierta, en un programa que lo veían millones de personas en Estados Unidos, si tuvieses al Papa delante, ¿qué le dirías? Y MacArthur no dudó un momento, le dijo, tienes que nacer de nuevo, le diría. ¿Entienden? Ahí está la esencia de todo. Tienes que nacer de nuevo. Nosotros nos avergonzamos a veces de algo, como dije, tan simple, pero es algo tremendamente importante. ¿Qué es lo que lleva en sí el Evangelio? El llamado al arrepentimiento. Cuando alguien escucha la palabra arrepentimiento, ya inmediatamente entiende que hay un problema. ¿Arrepentirme de qué? Ya es necesario presentar la condición del ser humano. Arrepentimiento. Esto es lo que a mí nunca me dijeron. ¿Saben ustedes que a mí nunca me dijeron eso cuando hablaban del Evangelio? Y si me lo dijeron, ni siquiera me lo explicaron. Pasaron así. Pss. ¿Quieres ir al cielo? Sí, por supuesto. ¿Quieres tener tener vida eterna? Por supuesto que sí. Bueno, haz esta oración. Y ya está listo. Dile, Señor, perdóname por mis pecados y te recibo en mi corazón. Estás listo. Pero hermanos, el Evangelio no es así. Esa sí que es una simplificación. No, aquí dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Jesús, ¿qué fue lo que dijo cuando comenzó su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que dijo Juan antes de Jesús en el Jordán? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que dijeron los apóstoles? Arrepiéntanse. Es necesario predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre está en una posición de enemistad contra Dios. Pero también hay que decir lo que viene a continuación. En Jesucristo hay perdón de pecados. En Jesucristo hay perdón de pecados, no de tus pecados pasados solamente, sino de tus pecados pasados, presentes y futuros. Jesucristo murió por todos los pecados, no por algunos pecados.
De tal manera que aquí tenemos 5 principios que son esenciales del Evangelio. El Evangelio obedece a un plan predeterminado por Dios antes de la fundación del mundo. El Evangelio está anticipado, revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento. El Evangelio solo es comprendido por la obra de Dios en el hombre. El Evangelio está constituido por la muerte y resurrección de Jesucristo. Y el Evangelio debe ser proclamado a todas las naciones llamando al arrepentimiento y ofreciendo el perdón en Jesucristo. El Evangelio es lo más importante. Termino con una cita del diario de Jonathan Edwards, uno de los hombres que Dios usó para el gran avivamiento en Estados Unidos, que a los 18 años escribió una serie de definiciones y determinaciones que él hizo en su vida para vivir de acuerdo a eso. Y él dice lo siguiente: he amado las doctrinas del Evangelio. Ellas han sido para mi alma como pastos verdes. El Evangelio me ha parecido el más rico tesoro. El tesoro que he deseado y anhelado, que pueda morar ricamente en mí. El camino de salvación por Cristo ha sido para mí, de una manera general, glorioso y excelente, el más agradable y más hermoso. Hermano, ¿cómo quisiera que eso fuera también para nosotros? No por unos minutos en un culto, sino todos los días de nuestra vida. Aquí hay jóvenes, aquí hay personas que todavía no han llegado a los pies de Jesucristo probablemente. Yo no puedo bajar de aquí sin decirles, es urgente que ustedes vayan a Cristo ahora en arrepentimiento y fe. Es necesario, el único que puede perdonar todos sus pecados y darle una relación correcta con el único Dios verdadero. No hay nada más importante. La carrera más grande que ustedes puedan estudiar y el título más importante que puedan ganar en esta tierra no sirve de nada si no tienen el Evangelio en sus corazones. No sirve de nada. La prosperidad que puedan llegar a tener, el reconocimiento y el aplauso de los hombres se desvanece. Pero Cristo morando en nosotros es vida. No solo más allá de nuestra vida aquí en la tierra, sino ahora ya cuando la persona llega al arrepentimiento y a la fe, ya tiene la vida de Cristo en sí. Ya está unido vitalmente a Cristo. Por eso, ahora es necesario ir a los pies de Jesús en arrepentimiento genuino. El Señor dice que en Él hay perdón de pecado. Y no hay ninguna cosa más urgente que tú necesites que eso, el perdón de tus pecados. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias otra vez por mostrarnos, Señor, el gran mensaje. El mensaje que no se puede esconder, el mensaje que no se puede obviar, el mensaje que no se puede dar por sabido, el mensaje que necesitamos escuchar todos los días de nuestra vida. Necesitamos exponernos al Evangelio todos los días. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste. Gracias porque así lo determinaste como tu plan perfecto antes de la fundación del mundo. Gracias porque lo plasmas, lo traes a nosotros a través de tu palabra. Y gracias porque nos llevas a la comprensión de Él por medio de la obra de tu Espíritu en nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque nos muestras que el Evangelio se trata de Cristo muriendo por causa de nuestros pecados y resucitando para nuestra justificación. Pero también tenemos un gran deber, que es llevar este Evangelio, proclamar este Evangelio, para que otros también puedan disfrutar del perdón de sus pecados. Gracias, Señor, una vez más. Muchas gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado siempre, porque tú eres el único digno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.